Cordial saludo, docente y compañeros. Nuestro equipo conformado por Cris Arroyo, María Angélica Gil, Fabio Pérez y quien les habla, Edna Caterine Yepes, les da la bienvenida a nuestra clase sobre modelos pedagógicos. En este caso, el modelo pedagógico latinoamericano y el modelo pedagógico de Panamá. Los objetivos de la clase son los siguientes: interrogar y apropiar el contexto educativo, filosófico, pedagógico y socioeconómico que ha dado origen a diversos modelos pedagógicos. Analizar enfoques pedagógicos contemporáneos y su incidencia en las prácticas educativas por medio del reconocimiento de sus principios. Actuamos con las siguientes preguntas. Primera, ¿cuál es el modelo pedagógico del... ¿Saben ustedes cuál es el modelo pedagógico de Panamá? ¿Qué situaciones han influido en el desarrollo de los modelos pedagógicos? ¿Y cuáles son los aciertos y desaciertos que se ha incurrido en materia educativa en América Latina? Estas preguntas son para analizar y activar los saberes sobre el tema de esta clase. Iniciamos con el modelo pedagógico latinoamericano. Es importante reconocer que desde la época prehispánica, civilizaciones como las mayas, aztecas y los incas ya preparaban a sus jóvenes para cumplir un rol dentro de la sociedad. Aunque ellos no tenían un modelo pedagógico establecido, formativas que les daba resultado de acuerdo al contexto en el cual ellos se encontraban. En la época de la conquista española, la educación pasó a manos del clero. Esta fue una época de mucha desigualdad social y encontramos el modelo tradicional como el principal agente que se tiene en cuenta para la formación de los estudiantes de aquella época. Era una formación que se basaba en la virtud, en la parte ética, en el humanismo, y se tenía la idea de que el estudiante no poseía ningún conocimiento, sino que el docente era quien y a través de la enseñanza transmitía al estudiante unos conocimientos. Esta fue una época en la cual los indígenas, las personas pobres y las personas afro, que en su mayoría eran esclavos, no tenían acceso a la educación. Con el pasar del tiempo surgen otros modelos, entre estos el modelo romántico. En este el contenido más importante es el desarrollo. El desarrollo procede desde su interior. Luego tenemos el modelo transmisionista conductista. Este modelo todavía lo encontramos en las prácticas educativas actuales. En este modelo se hace un reforzamiento, se transmite saberes de tipo técnico y se maneja lo que es el estímulo-respuesta. Luego tenemos el modelo cognitivo en el cual el niño construye sus propios contenidos de aprendizaje y el modelo social cognitivo que busca el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e intereses de los estudiantes. Estos últimos modelos se basan en un enfoque constructivista y surgen finalizar 20 y se les ha dado mucha importancia durante el siglo XXI. Es importante reconocer que la meta de formación se basa en el desarrollo del individuo para la producción social. Contenido. En los países de la región, hasta buena parte del siglo XX y en la actualidad, de acuerdo al docente, se ha implementado un modelo transmisionista conductista basado en la enseñanza de las disciplinas y conductas. Se le da importancia a los saberes científicos y técnicos. Por su parte, en los modelos más actuales basados en corrientes constructivistas,
le da importancia a la formación integral y más recientemente al uso de las tecnologías de la información y comunicación. Metodología. En la actualidad, los modelos del sistema educativo latinoamericano están diseñados en entornos de aprendizaje que consideran la utilización de las TIC, aprovechan el valor informativo, comunicativo y motivador que brindan estas herramientas. Esto surge a partir de los procesos de globalización y de cambio que se vienen desarrollando no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial. En este caso, es necesario reflexionar sobre la comunidad o de toda la población a estos recursos. Tenemos regiones en las cuales no se tiene acceso a este tipo de herramientas, por lo tanto, no pueden acceder a estos modelos o a este modelo pedagógico emergente en el cual las tecnologías de la información son primordiales para el proceso formativo. Con respecto a la evaluación, destacando que en América Latina se han implementado modelos, la evaluación ha sido de acuerdo al modelo que se ha implementado. En el modelo tradicional se le daba importancia a los conocimientos transmitidos por el profesor. El estudiante debía aprenderlos y reproducirlos casi que al pie de la letra. En el modelo conductista se miden las conductas expresadas en comportamientos. En el modelo naturalista no se evidencia una evaluación como tal, sino una autoevaluación. En el modelo cognitivo constructivista se prioriza la evaluación de los procesos, es una evaluación continua. Y en el modelo social cognitivo, la evaluación es dinámica y se evalúa el actualmente en la región de Latinoamérica se realizan pruebas a nivel internacional. Varios países de la región participan en estas pruebas, las cuales miden la calidad y el desempeño educativo de cada uno de los países. En América Latina se destaca el pedagogo Pablo Freire, quien en la década de los 60, que fue una época de una actitud crítica que involucró la sociedad y la educación, este señor se preocupó por retomar los principios de la educación popular y consideró la educación como una práctica libertadora con el objetivo de favorecer a las personas menos favorecidas. Se basó en un modelo de perspectiva dialéctica, también conocido como modelo social contextualizado. Continuamos entonces con nuestra compañera Angélica, quien nos va a dar a conocer el modelo pedagógico de Panamá. Bueno, para empezar a hablar del modelo pedagógico de Panamá es importante empezar a mencionar cuáles son las metas de formación que ha establecido. En ese sentido, cabe resaltar que la Ley Orgánica de Educación, que es la que rige desde 1994, fue derogado algunos decretos algunos artículos, a través del decreto 305 del 2004, estableciendo entonces que las metas de formación van orientadas a establecer cambios en la conducta de los estudiantes en cuanto a sus actitudes, capacidades y formación en valores, todo esto para perfeccionar su preparación. Dentro de ese decreto determinan descentralizar la educación debido a que Panamá es un crisol de razas, entonces está una parte, las comunidades indígenas, están las zonas de difícil acceso y están las comunidades de fácil acceso. Entonces, a partir de eso, descentralizan la educación. En las comunidades indígenas, las metas de formación están un poco orientadas a respetar los derechos, desarrollar la identidad y respetar toda esa parte
de patrimonio cultural que tienen las comunidades como tal. Continuando un poco con lo que es la temática y con las principales contenidos que tiene como tal el modelo pedagógico de Panamá, entonces habla que ese aprendizaje está orientado en la ciencia, la tecnología y la innovación. Siempre el currículo lo divide como en tres partes, la parte de tres niveles, digámoslo así: preescolar, primaria y premedia. En la primera se busca el desarrollo de capacidades físicas, sociales y mentales. En el nivel de primaria ya más que todo las experiencias sociales, emocionales, una capacidad reflexiva y creativa en el estudiante. Y en la primaria más que todo está orientada en la parte de exploración y orientación vocacional y cómo involucrar a sus estudiantes en la vida universitaria. Debido a la diversidad cultural y la necesidad de que exista una inclusión, entonces se establecen como unos ajustes, se da como esa gabela para que existan, de acuerdo a las características y las necesidades de los requerimientos de los estudiantes, entonces se pueden ajustar esos contenidos a los proyectos institucionales y a las particularidades socioculturales que tenga el contexto. Continuando un poco, comentándoles sobre la concepción de aprendizaje y el desarrollo que se presenta en Panamá, cabe mencionar que se tiene como un precepto de que existe una inequidad en la calidad educativa. Y esa inequidad es que existe como una brecha en las áreas indígenas, las zonas rurales o de difícil acceso y las zonas accesibles. ¿Por qué? En cuanto a suministro de recursos, tecnología y cualificación del docente. ¿Cómo está orientado esto? La cualificación del docente es que aquellos que están mejor preparados o que emplean metodologías más activas porque también tienen mayor uso de las TIC, están centrados básicamente en las zonas de fácil acceso, mientras que en las zonas rurales, por cuestiones climáticas en algunos casos, o en las comunidades indígenas, los docentes están por momento y la cualificación no es igual a la de las zonas de fácil acceso. Existen como unos principios que ha establecido la Ley Orgánica de Panamá. Si bien es cierto, ellos tienen influencia y el modelo pedagógico que está establecido o formalizado es el constructivista, en las zonas apartadas o las zonas rurales todavía se ven metodologías tradicionales. No se ha podido despegar del todo de ese proceso tradicional, de esos modelos tradicionales que eran empleados en la educación. Sin embargo, para poder atender toda la diversidad cultural que tiene el país y realmente tener una inclusión educativa, entonces llegan a influenciar lo que es el método romántico, el humanista, y también entra todo ese revuelo de lo que son las TIC, entonces las teorías de conectividad son muy importantes y sobre todo en las áreas de fácil acceso se empieza a hablar del enfoque por competencias. Existen unos principios que están como establecidos que son los valores cívicos, éticos, morales, democráticos, científicos, tecnológicos, universales y humanísticos, que son los que llevan a consolidar lo que es la educación en Panamá. Actualmente existen adaptaciones de los diferentes modelos pedagógicos o que se están creando algunos nuevos modelos en digamos, en esa potestad que se le dio a las regiones. Se crearon 13 regiones cuando se descentraliza la educación. Entonces no se sabe si estos modelos serán transitorios o perduren, pero se están haciendo esas adaptaciones para favorecer la calidad educativa del tiempo. Las metodologías, estrategias y recursos, entonces cabe mencionar que se hace mucho énfasis en metodología flexible, pero también todas esas metodologías, esos modelos y esas estrategias que propone el constructivismo, que propone el modelo romántico, que también está ahí la parte del modelo tradicional y humanista. Todo eso y con mucha influencia el uso de las TIC y de lo que es el mundo pues, globalizado. En ese sentido, el presidente como tal, desde la parte, se proponen como unas estrategias para crear mayores recursos. Bueno, los criterios de evaluación están más orientados a recoger esa información, a que existen unos indicadores de desempeño, una forma de aplicar y medir el conocimiento a partir de la resolución de problemas y que se evalúa a través de conductas manifiesta ese tipo de valores y actitudes, las cuales son favorables y desfavorables y se logra digamos, atender con una lista o un cheque. Bueno, entonces, para concluir, les diré que la educación en Panamá se concibe
digamos, como ese proceso que necesita una transformación, que requiere una transformación adjunto, se dejan unos links de unas entrevistas que se pueden apoyar en el proceso y que debatiremos en un próximo encuentro. Puesto que es la educación, las escuelas están más concebidas como su estructura física que como aprendizajes significativos y realmente la calidad educativa. Entonces, esta fue toda la presentación. Muchas gracias.